¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Estamos hoy nuevamente por segunda temporada a pedido del público Marco Bazán, nuestro amigo filósofo, pedagogo. Esta es la primera vez que hago una segunda entrevista, Marquito, modestia aparte. A la gente le interesó mucho el tema de juventud. Pero ahora vamos a enfocarlo a algo más específico, Marco. Vamos a hablar de la violencia juvenil y la inseguridad ciudadana que tiene que ver con jóvenes. Entonces, ¿qué tal, Marco? Bienvenido. Buenos días. Aquí ¿Cómo estamos para estás? compartir. Bien, Está tranquilo, muy a bien, pesar hermano. de, Sí, pues los incidentes del Ecuador, ayer, el tema de la violencia, bueno, la delincuencia en todo caso, ¿no? Es un flagelo que pues, ocupa toda esta parte de Latinoamérica. Marco, para entrar en el tema, se habla de violencia juvenil, se habla tanto del joven como problema, tema que tú eres un experto. ¿Eso ha cambiado en el transcurso de los años? Yo que te he escuchado en varias etapas. Actualmente, ¿cuál es la mirada que se le da a los jóvenes bajo la problemática actual, ¿no? Entre una de estas es el tema de la violencia y la delincuencia, que no es lo mismo. ¿Tú qué dirías al respecto, Marquito? mira, digamos, sociológicamente hablando, las que protestan, las que desestructuran el sistema estandarizado son las nuevas generaciones. O lo hacen con una doctrina posterior, superior, filosófica y política de la sociedad, y si no tienen las herramientas, lo hacen transgrediendo o, lo que es lo peor, eh, cometiendo actos ya delincuentes o actos violentos. Porque al fondo hay una insatisfacción como generación. No quiero justificar el acto vandálico, lo que quiero decir es que la explicación posible que hay es que no tuvieron una socialización que les permitió tener límites, tener horizontes, tener referentes que le permitan orientar esa insatisfacción que encuentran en la sociedad, que no solamente la ven cuando salen del vientre de su madre, sino que la van viendo de a pocos, de a pocos, de a pocos, a través de las instituciones educativas, religiosas, familiares, y se van descontentando de esa felicidad que parece que es innata en el ser humano. Uno nace feliz, uno nace contento, y vas perdiendo ese modo de entenderte y entender la vida por los fracasos, los temas que hay con papá, con mamá, con la familia, la sociedad, los políticos, y no hay manera de canalizar ello, ¿no? No estamos hablando de estos, tú debes conocer más, de estas improntas químicas que te generan cierto tipo de comportamiento. No estamos Ujú. hablando del nivel social, ¿no? Eh, y creo que ahí las nuevas generaciones se ponen como el problema, pero más bien son la manifestación del problema, Mm. son el acto diagnóstico. Se dicen, y algunos plantean, que cuando las nuevas generaciones reniegan de su sociedad es porque la sociedad es la que está mal, no la nueva generación. Interesante. Es como que en psicoanálisis hablamos del síntoma, ¿no? El síntoma no es el problema, pero representa algo detrás. Tú lo has dicho muy bien con todas sus letras, ¿no? El joven es como expresión de un malestar de la época. Bueno, ellos son el medio por excelencia de expresión. Marco, para ponerlo en contexto, mira, yo este viernes voy a bajar a la zona de Cajamarquilla que tú conoces. He estado preguntando para hacer el taller que hacemos los psicólogos y me dice, pero ¿de qué pandillas habla, Juan Carlos? Ya no hay pandillas hace más de 15 años atrás. Lo que hay ahorita es crimen organizado, micro, pues, obviamente. Jóvenes que se juntan para delinquir, robar mototaxis, meterse a las casas, vender drogas. Ya no están por fines tribales, ¿no? Equipos de fútbol, la chica del otro lado, este es mi zona, esta es tu zona. Eso es el pasado. Como es un taller dirigido a chicas,
Me dice, ¿y con las mujeres cuál es el problema? ¿Embarazo adolescente? Sí, eso sigue siendo el problema, pero ahora hay nuevos problemas, me dice. ¿Cuáles son estos nuevos problemas? La adicción al celular. Segundo, ya no es el tema tanto de la familia disfuncional, es la estructura donde no va a cambiar. Pero ahora se da una cosa interesante, me dice. Ahora los jóvenes, se ve agresiones de los jóvenes hacia los padres. Agresión física. Antes era al revés. Lo otro sigue dándose, pero ahora esta nueva forma de expresión de la violencia es, se ve hijos que maltratan a los padres, físicamente, ¿ah? Entonces me dice, mira ese espectro nuevo, en el cual yo pues voy a campo y también me actualizo. ¿Y cuál es tu apreciación? Mira cómo han cambiado un poquito, ¿no? Los síntomas actuales del malestar en los jóvenes, digamos, en estos sectores populares, marginales un poco, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación, Marquito? Y bueno, ese es un sector de la población, ¿no? O sea, Así es, así es. pero como es el acto, la transgresión y la violencia siempre ocupan el escenario y pareciera que todo fuera así. O sea, hay que decir que también hay hijos que se portan bien con sus padres y padres que se portan bien con sus hijos, que han Es, logrado un equilibrio y armonía democrática en estos procesos complejísimos. Pero ahí donde no se ha logrado, donde los padres, quiero decir, los padres, las madres, han perdido autoridad, como decíamos la vez pasada, así es. y hay una evolución del derecho de las nuevas generaciones, hay una evolución de las expectativas que tienen las nuevas generaciones sobre la sociedad actual, y entonces la caída es más grotesca cuando te enteras de que aquello que me estabas prometiendo, ofreciendo, o aquello que yo había idealizado socialmente hablando, no se está cumpliendo. Y entonces el primer referente contra el que yo puedo renegar, pelear o golpear, siguen siendo tus padres, tus madres que están ahí cerquita, ¿no? Eh, y yo siento que hay muchos padres que no logran ver esto como una oportunidad de diálogo, sino lo ven como un fracaso y comienzan también a asumir un acto violento frente al acto violento que ya es delicado. Pero hay que señalar una cosa, si más no me equivoco, el 75% de las familias peruanas viven con ausencia del padre. Y a eso se le suma que si está presente de manera ausente o de Mm, manera agresiva. Entonces ahí tienes un caldo de cultivo para que, sobre todo el hijo varón, que tiene su propio mecanismo de violentarse contra la sociedad, y las chicas, la última consulta que hemos hecho a organizaciones de niños, adolescentes y jóvenes, nos dicen, nos está preocupando el tema del embarazo adolescente. Y yo no pensaba que te iban a decir el tema del trabajo, el tema de la educación, ¿no? Están preocupadísimos por el tema y nos dicen, en nuestras comunidades de cada 5 chicas, 3 tienen dificultades con este tema, que de hecho que no es un tema del adolescente mujer, es un tema de la pareja, como usted constituida, y es un tema en muchos casos de violación intrafamiliar. Esto es delicadísimo. Entonces, hay situaciones que están provocando actos disruptivos ujú, y esa es la palabra. transgresores, violentos, pero también delincuenciales, que ya no necesita, o sea, no puedes atenderlo de manera educativa, psicológica, Así psiquiátrica, es. no, es policial, o sea, tiene que tener una estrategia de represión y de control porque ya se salió del escenario donde tú puedes decir, oye, vamos a conversar, no, acá no puedes conversar con un delincuente avesado, así tenga 18, 17 años, que ya tiene eh, ganas o ya eh, agredió a alguien, no, ese es un tema, ya no es psicopedagógico, ¿no? Pero
tomando la distancia uno dice, ¿qué estamos haciendo de esta generación? Así es, esa es la pregunta. ¿Qué estamos ¿Por qué nos haciendo? estamos empujando hasta estos niveles de agresión? En otros contextos, esta misma ganas de quemarlo todo o de matar a alguien, lo canalizan, entre comillas, las Fuerzas Armadas frente a un conflicto o estos grupos que se llaman de alternativos o de transformación social radical. Y los jóvenes se alinean y se van a los grupos armados Ujú. porque sienten que ahí van a encontrar, y no tienen mucha idea, y no tienen mucha idea, y se lanzan y finalmente, cuando vemos los resultados de muerte, los que más muertos ofrece son las juventudes. En este último acto complejísimo también de protesta social y de muertes y asesinatos y que la justicia aún no define rotundamente, los que han puesto la vida son jóvenes. Así es, así es. Y entonces tú Entonces, dices, sí. hay una insatisfacción que hay que tener una política Mm. estatal y una política social para poder participar y no solamente con represión. Así es. ¿Y qué se está haciendo, Marquito? Entonces, acá viene la pregunta que quiero hacerte. De lo poco que yo sé en tema de jóvenes, tú eres el experto. Bueno, una de las experiencias exitosas, ya hace buenos años, de la experiencia del padre de Chique en el Agustino. Eso fue, corrígeme por favor, fines de los 80, comienzos de los 90, creo. Fue exitosa, pero de ahí que yo, bueno, hablo por ignorancia, tal vez sí lo hay. ¿Qué otro tipo de iniciativas, así como tú dices, no solamente ver el tema pedagógico, sino un aspecto mayor, una intervención integral, ha funcionado y que habría que tomar en cuenta? Porque pienso yo que las cosas que uno va a incorporar son las cosas que funcionan, que han demostrado, y otras que no sé cuál es tu apreciación, sobre todo la experiencia de Chique, aquel tiempo. Mira, a nivel cotidiano lo que yo tengo como experiencia y memoria es cuando, no sé si lo conté, es cuando eh, me llaman porque había un grupo de jovencitos que todas las noches en el barrio hacían la toma y ellos dominaban el barrio y los dirigentes, los responsables estaban más que preocupados. Y ahí que querían que yo lo resuelva el tema. Y luego, entonces les digo, miren, rapidito les cuento, para sacar de ahí la lección, ¿no? O sea, decir, Vale. ¿ustedes saben quiénes son? No. ¿Saben sus nombres? No. Mm, Primera tarea, pónganse a investigar o averiguar quiénes son sus padres, dónde viven, si saben un poquito de su historia, mejor. Y quién es el líder y cabecilla o los cabecillas ahí, como les llaman, y si son hombres, son mujeres, porque ustedes ni los miran. Averiguaron al mes y ya sabían que era un tal Felipe, un tal José, un tal Miguel, y que vivían allá y que no había papá y que el papá si había era un alcohólico y que también había sido delincuente en su propia época, porque como ya no podía correr, ya no lo hacía, no tenía la estructura física para poder, tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Entonces se nos ocurre conversando, oye, vamos a saludarlos 5 o 6 de la tarde, antes que empiecen su faena, hay que saludarlos por su nombre y decirle, joven o señor, buenas noches. Oye, tú no sabes qué impacto disuasivo tuvo eso. Y me contaban los dirigentes que ellos como que el cuerpo pues avisa, ¿no? Como Claro, que se habla. inquietaron. ¿Qué? Segunda noche, tercera noche. Oye, la violencia comenzó a minorar. Y después les digo, acérquense, pregúntenle cómo estás, si has comido, no has comido, qué te sucede.
Oye, la historia es un poquito más larga, pero el resultado es que ellos, cuando logré conversar con uno de ellos, le digo, oye, me dice, a mí nunca me habían saludado, menos por mi nombre, y ni me habían preguntado si tenía hambre. Uno al momento saca una lectura y dice, porque conozco los lugares donde la vida es más comunitaria, eso es. Y como también hay un principio africano donde dice, si tú no abrazas a las nuevas generaciones, esas mismas te van a incendiar la aldea. Entonces tú dices, oye, ah, estos jóvenes me están dando la clave de lo que está fallando. ¿Y qué está fallando? Ujú. Los hijos no son propiedad privada del papá y la mamá, sino son pertenecientes a una colectividad y toda la colectividad tiene que asumir la responsabilidad de la crianza, la formación y la educación. Eso se ha perdido. Entonces no te metas con mis hijos. Y entonces tú dices, al colegio, si el profesor quiere corregir, los buenos maestros, las buenas maestras, quieren corregir al adolescente todavía, y viene el papá, sobre todo la mamá, y dice, ¿por qué usted le ha dicho eso a mi hijo? La autoridad escolar también se ha perdido. También han habido un montón de defectos, y hay todavía, etcétera. Estamos hablando de aquello que sí funciona. Pero entonces, conceptualmente, las nuevas generaciones no tienden tanto a la transgresión cuando hay un ambiente de cuidado, protección, de buen trato, de abrazo cordial, de respeto mutuo, donde ellos se sienten integrados, se sienten parte de su familia, de la comuna, el barrio, Comunidad. la comunidad, la sociedad. Más bien sienten que esta sociedad los expulsa, los engaña, dice, nosotros queremos sentirnos útiles, pero que no nos utilicen, porque cuando nos sentimos utilizados nos da cólera. Entonces digo, ellos nos dan las claves, y yo creo que la sociedad y el Estado no está recuperando suficientemente ese dato que te está dando, ese sufrimiento social que Dato tienen las fino. nuevas generaciones. No les están escuchando. Entonces le ponen deporte, le ponen encuentros, festividades, baile, que no está mal, todos tenemos que danzar. Pero dicen, ¿y ahora? Porque cuando uno ha generado espacios que conocemos, que conozco en la JOC, en el MANSOP, los niños trabajadores, en las comunidades, los grupos juveniles, cuando tú logras que pasen de ser tomados en cuenta a ser tomadores de decisión, oye, comienza a desaparecer todos estos fenómenos Mm. de desviación social, le llaman algunos. Comienzan a desaparecer, porque ya se sienten que son personas, que tienen rango político, que tienen responsabilidad sobre las tareas sociales. Entonces tú dices, acá está la clave. El ser humano, cuando lo expulsan de las responsabilidades sociales, se degenera su comportamiento sociopolítico. Entonces hay un estudio y también la experiencia misma que los ancianos, las ancianas, después de jubiladas, comienzan a comportarse casi igual que el adolescente en casa. Se escapan de la casa, no hacen caso, reniegan de todo. Ups, entonces el tema no es la edad, no son las hormonas, el tema es la expulsión, la, la exclusión que ellos experimentan, porque el ser humano necesita sentirse parte de algo, es parte de las necesidades de Maslow, ¿no? No se Así es. necesita sentirse parte de algo, entonces como no lo tienen de buena razón, lo inventan de mala razón y ahí ya no tienen. Entonces, la policía cuando ha creado programas para chicos que vivían en calle, que después los desactivaron, entonces era el policía amigo, todavía no creo que había la policía, que se acercaba, conversaba con ellos, los organizaba. Oye, ellos
tenían otra actitud frente a la sociedad y frente al Estado. Entonces yo Mm. creo que por ahí es la clave. Oye, y eso no cuesta mucho. Es más barato que un sistema de represión. Es más barato que un sistema de control. Es más barato que llenar las cárceles con jóvenes que están diciendo, oye, queremos una sociedad distinta. Porque cuando comenzamos a trabajar con ellos, sus imaginarios, ¿cómo quieres que sea la familia, la sociedad? Te sale el sufrimiento en positivo, ¿no? Cuando lo pintan, lo dibujan, que mi papá esté, que me abrace, que se preocupe por mí, que mi mamá no me eche la culpa de todo, que no reniegue de mi papá, que mi papá no venga a pegarle a mi mamá. Imagina, estas criaturas que han visto el maltrato de esos dos seres que ellos lo han concebido como que se quieren y por eso lo han tenido, y entonces apenas abre su conciencia, se Ujú. encuentran peleando y encima echándose la culpa, separándose. No, somos tan irresponsables de la creación de traumas irreparables que ahí no salen, y tú sabes, eso sale social y políticamente, sale después. El efecto se ve. Marquito, fíjate, siempre contigo conversar es un honor. Todas estas iniciativas, todas estas buenas ideas, producto de muchos años de experiencia. La gente que me escucha dice, y si es tan buena la idea, el Estado, ¿qué hace? O sea, ¿por qué no coloca a las personas idóneas en donde deberían ejecutar este tipo de iniciativas, ¿no? Mira, Como tú dices, no, presupuestalmente no sale más económico que una política represiva. O sea, la gente que mira, sabe de juventudes, sí, perdón, no, no, ¿dónde no, está? no. Voy a No hablar hablo por bien, ¿ya? nosotros, hablo por, debe haber mucha gente preparada, no, no solo nosotros, Mira, Marco. voy a hablar bien, ¿ya? Porque en el fondo hay una conducta adultocéntrica, adultocrática, ¿no? Se ve a los jóvenes como el futuro y en el futuro se les va a pasar todo y van a ser adultos ya ordenados cuando maduren. Entonces ahorita no hay que invertir mucho, solamente que estudien y que vayan al colegio, a la universidad como puedan y que trabajen. Entonces se le deja el tiempo que sane esos periodos de rebeldía o de maldad, cosa que es relativamente cierto para algunos, pero fatal para otros. El Estado peruano tiene una Secretaría de Juventud Ujú. que la tiene en un rango menor al interior del Ministerio de Educación, porque conciben que los jóvenes tienen que educarse. No lo tienen, no lo tienen, yo diría, oye, ya si lo vas a tener al interior de un ministerio, ponlo pero al interior del Ministerio de Trabajo, digo yo, o del Ministerio de Cultura, o, oye, yo lo podría hasta en el Ministerio del Ambiente, ¿por qué no? Hasta en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Justicia o de producción. ¿Por qué poner a los jóvenes en un Ministerio de Educación? Claro que hay que formarse, que hay que educarse, totalmente de acuerdo. Y es una oficina que no tiene mucho poder dentro del ministerio. Y el mismo ministerio no tiene mucho poder dentro del conjunto del Estado. Mm. Entonces, 10 o 8 millones de peruanos tienen una sección que le dan poquito presupuesto para pensar el país. Cuando uno quiere pensar el país, comienza con sus jóvenes, Sí, es. que son los que van a ser adultos y son los que ahora son ciudadanos plenos y que están con toda la potencia. Hay que invertir en juventud, que algunos gobiernos regionales lo hacen, me da gusto cómo lo está haciendo el gobierno regional del Callao, y otros, y otros, otros municipios también están invirtiendo en juventud, pero no, no es la mayoría, Y- porque no la ven. Y los esfuerzos que hace la CENAJU, oye, lo hace con toda la militancia y de compromiso que tiene, pero no es un tema de profesionalidad, es un tema de estructura. mm. Entonces hay otros jóvenes que dicen, no, ese secretariado tiene que estar más arriba, tiene que estar en la PCM. Y desde la PCM
articular como una política Claro. nacional a todos los estamentos del Estado para que tengan poder Eso, y presupuesto y darle la importancia de vida no por ser jóvenes, sino por ser sociedad emergente. eso es otra cosa. Entonces, la concepción adultocentrista, adultocrática, no permite ver a los jóvenes como los que cambian el país porque de todas maneras van a entrar a asumir cargos públicos y sociales y políticos, que sí se está haciendo con la infancia. Entonces, se hace con la infancia, se invierte y hay buenas intenciones y buenos proyectos. Imagínate, cumples 18 y pasas a ser casi nadie, cuando hay un montón de instituciones que invierten en adolescencia, invierten en infancia, les dan códigos de derecho, de protección, y se sienten pues que son una sociedad pujante y de repente pierden todo. Ese bajón también duele. Varios jóvenes me lo han dicho. Oye, yo he sido delegado nacional y ahora De los nada. jóvenes están menos organizados y no sabía que era así. Digo, hay que volver a empezar. Forma tu grupo juvenil y volvamos a empezar si quieres, si gustas. Eso es a Y nivel del pasa, Estado, ¿no? sí, y pasa lo mismo con el fenómeno educativo, porque tú estás en la primaria, estás en lo que se llama secundaria, y de repente terminas la secundaria y ya no hay un programa estatal gratuito para que tú continúes. Ahí es a tu suerte, porque terminando la secundaria, si tú quieres continuar formándote, y es un problema de tu papá, de tu mamá, ya no es un problema del Estado. El Estado Sí. puede decir, pero ahí está la universidad. No, no, no. Pero igualito como es obligatorio entrar a la secundaria, y si no entras te van a decir, ese niño, ¿por qué no estudia? Ese adolescente, ¿por qué Ah, no está estudiando? Igualito debería ser, ¿por qué ella no está en un instituto? ¿Por qué no está en la universidad? Abramos las puertas, ofrezcamos más, claro, invirtamos más para que, no digo que la pensar. entrada sea libre, pero debería haber por lo menos un sistema educativo que lo resuelve la academia o las academias, donde los jóvenes disciernen lo que quieren estudiar, hacen ensayo y error y más o menos definen la carrera que pueden seguir. Mm. Este espacio no está. Entonces lo hacen a su modo, entran a la universidad muchos de ellos y ellas, y en el camino se dan cuenta que no es la carrera que quieren. El Sí. papá se violenta, la mamá también, ya hemos invertido y no es posible. Los más educaditos lo siguen la línea. Imagínate, terminan la carrera y esa carrera no tiene espacio laboral de empleo inmediato porque no está creado el puesto, simplemente está propagandizado. Esa es otra frustración que tienes que vivirla porque tu expectativa era termino de estudiar y ya tengo una chamba. Entonces, Entonces Marco te entra la Parcero, rebeldía o el desgano. me ordena un poco tus ideas. Dale, dale, querías terminar. No, 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 tengo otra idea, pero creo que con esta es suficiente. Después. Entonces, en el Estado de la Nacional no está posicionado, es una secretaría dentro del Ministerio de Educación, aparte la visión, la perspectiva, ¿no? Muy adultocentrista. Eso es desde el papel del Estado. Ahora, desde los privados, empresas con responsabilidad social y las pocas ONGs que hay. Lo poco que sé, en el caso del tema de la iniciativa privada, ¿no? Es la educación lo que le pone un peso bastante y la parte asistencial, ¿no? De hecho, para mi país, que no me parece mal, es correcto, están cubriendo una falta del Estado. Pero de ahí es un campo prácticamente amplio donde no se ve más o menos una dirección, ¿no? Como, claro, como son entidades privadas, cada uno pues imprime su propio sello, su propia visión. Y en tu mirada, Marquito, ¿qué se podía hacer ahí desde ya, desde lo privado? Ya no desde el Estado. ¿Cuál podría ser la arista que habría que afinar o limar en todo caso? Yo creo que hay varios modelos alternativos que hay que terminar de sistematizar, hay que ponerlo en TikTok, Instagram, en videos, en libros, y hay que difundirlo. Hay muchas alternativas que no están siendo suficientemente exploradas, extendidas, eh,
y creo que son válidas sin necesidad de decir vamos a llevar esto mismo a otro lugar. No, no, no. Pero previamente hay que decir que hay el dato de los ninis, hay los jóvenes que ni estudian ni trabajan y ni se organizan. Pero como dice Kujanovich, pero también hay los sí, sí, hay los que sí estudian, los que sí trabajan, los que sí se organizan. Y hablamos de proporciones. Pero el escándalo nacional son sobre los que no estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino porque no hay la oferta suficiente para la expectativa que ellos tienen. O sea, hay jóvenes que dicen, oye, yo no voy a trabajar en esto pagándome menos del sueldo mínimo, mejor me quedo en mi casa. Y no puedo estudiar porque no tengo con qué pagar mis estudios. Pero dime si eso no es un caldo otra vez de cultivo. El otro dato es que cada vez los jóvenes de esta generación están deprimidos, tienen problemas emocionales, tienen intentos de suicidio y otros ya se suicidaron. Esa data la tiene también la CENAJU y es alto el porcentaje para lo que había antes. Mm. Entonces, las alternativas, mira, cosas chiquititas y bonitas, ¿no? Cuando uno se junta con los jóvenes, ya sean de la Amazonía, ya sean andinos, ya sean urbanos, y comenzamos a hacer experiencias que otros les pueden llamar emprendedores o, está bien, se le puede llamar. Y comenzamos a hacer recuperación de oficios urbanos y oficios rurales. Creo que también comentaba ello. Sí, sí. Y decir, y comienzan ellos a hacer y a encontrarse con el sistema productivo, a encontrarse con el mercado, a encontrarse con la moneda, a encontrarse con la naturaleza, de decir, ah, así se produce. Oye, hay una generación que no sabe ni si la leche viene de una vaca o viene filtrada por algún químico. O sea, no conocen la naturaleza. Y una La desconexión. escuela lo fue privado. Y eso es horrible porque este, el encuentro con la vida natural, agua, fuego, los oficios, el saber los orígenes de los productos y también saber el final de un producto, cómo se va y cómo se recicla, o si no se recicla y se pierde, eso te da una mentalidad distinta a que así piensas, a cuando piensas que eso funciona de manera mágica y aparece y desaparece Ujú. solito y Pero, estamos acabando con el Marco, planeta. Dale, permíteme dale, dale. disentir cordialmente contigo. Me parece buena la idea, pero mira la contraposición que tienes al otro lado, la virtualidad, pues, hegemónica, estos jóvenes. Entonces tú estás, perdóname, la apreciación puede ser equivocada, a veces suena bonito y un poco romántico, sí, yo lo siento coherente tu planteamiento, pero desde la realidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienes un joven atrapado con este aparatito las 24 horas. Y no solo con el celular. Los juegos virtuales, hablo de la clase media, pues han dejado los juegos barriales o los juegos de calle, no sé cuál es la denominación correcta. Entonces, ahí la cosa es, estamos viendo una época que hace difícil este tipo de iniciativas. Pero no sé, me reservo mi opinión porque no soy un experto. Eres tú el indicado. Totalmente de acuerdo contigo. Yo he puesto el énfasis en la vivencia, pero hay que saber que vivimos en virtualidad. La idea es completar. O sea, lo que estoy diciendo es completemos el paquete. La Eso. virtualidad no tiene caso ni sentido si no tiene contenido. Y el contenido lo sigue dando la vivencia humana, lo sigue dando el abrazo, lo sigue dando el beso, lo sigue dando los productos bioorgánicos, lo sigue dando los cultivos. Eso hay que colocar y hay que difundir, hay que viralizarlo en los medios. Entonces, porque si no, te pones a viralizar tu foto y no tienes más que viralizar porque no tienes contenido. Y cuando digo contenido, estoy hablando del contenido base fundamental de la vida. Y la vida comienza, pues, con el mundo corporal, físico, emocional. No podemos olvidarnos de que eso existe y eso se le ha privado a muchas criaturas. Entonces decir, oye, entonces uno cuando ha trabajado con estos chicos,
ya tiene materia, pues entonces es distinto la foto de una foto a cuando ellos hacen la foto del mar y el sol que está poniéndose o el ocaso, porque dicen, mira qué hermoso. Claro, porque eso es vida. O una foto con el abrazo de su padre o con su papá que lo vino a visitar, tú dices, esto ya tiene contenido, ¿no es cierto? Claro, claro, Pero te entiendo. lo otro simplemente era, el, claro, el problema no es la virtualidad, el problema no es la tecnología, ni la electrónica, ni la informática, no. Tiene que existir, tiene que ser un derecho universal el acceso a Internet, por ejemplo. El tema es que no estamos acumulando los contenidos para poderlos colocar en esos medios. Y Ese es estamos creyendo que la virtualidad nos va a dar el contenido. el enemigo. ¿Y el contenido cuál es? Violencia, matanza. Bueno, eso sí corre rapidísimo, porque te mueve el morbo, pues, pero viralicemos otras cosas. Marco, entonces O sea, para ir, quiero decir, vale, el ser humano es completo y complejo, ¿no es cierto? Somos emocionales, somos afectivos, somos intelectuales, somos espirituales y ahora somos virtuales. Todas esas dimensiones tienen que tener una proporción de vivencia, de instrumentalización también, para podernos sentir sanos socialmente con uno mismo, me parece. Por lo menos en el método educativo que nosotros usamos, hacemos eso, que los chicos, las chicas, hagan de todo. Hacen pan y también, aparte de hacen pan, se lo llevan a su papá, a su mamá y le dicen, hemos hecho pan, a la vez averiguan por dónde vienen todos los insumos, a la vez lo ponen en internet y lo difunden, y a la vez agradecen, pues, porque la dimensión ritual y espiritual es muy importante y sí. agradezcan en el modo que tienen de hacerlo. O sea, no estamos hablando de religión, ni estamos hablando de modos estandarizados. Oye, aprende a agradecer a la vida por el pan que has hecho y por el pan que te vas a comer. Oye, tú sabes cómo les encanta. Al principio lo ven medio raro, pero después dicen, oye, gracias naturaleza, gracias pancito, gracias por tener esto. Otra ubicación en la vida. Marco, entonces, la virtualidad es un medio, no es un fin, y habría que darle fondo, contenido, un poco de acuerdo a tu propuesta. Pero acá hay otro problema, o en todo caso otra característica, ¿no? Para no patologizar a los jóvenes, creo que es el problema de nosotros, a veces los profesionales, de salud mental, es el tema del individualismo, ¿no? Porque es algo que viene diciéndose el millennium, el postmillennium, en fin. Este es un chico que está muy centrado en sí mismo. Y si eso le sumas el poder de la imagen, o sea, no solo habla de virtualidad, sino de la imagen, o sea, mira, hace poco hice un estudio y de qué hablan los adolescentes en colegios de clase media, Marco, de su cuerpo, de su imagen. O sea, ese es el tema, ¿no? El trabajo, la fe católica, la política, ni siquiera los problemas de su papá. Entonces, fíjate el peso que hay ahí. ¿Cuál sería tu apreciación? ¿Cómo enfrentamos ese tema? Porque ahí también es otra cosa nueva de esta época, que no se veía hace 20 o 30 años atrás. La explosión de las subjetividades, ¿no? Ujú. Eh, que se han afirmado tanto. Quiero decir, y qué bien, porque evolutivamente como especie hemos pasado de un colectivismo, vamos a decir, primitivo, medio salvaje, a un cierto colectivismo con ciertos indicadores y parámetros de relación comunitaria, ¿no? En varias culturas, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, la reciprocidad, la solidaridad, este respeto mutuo, todos somos valiosos, nadie tiene que ser excluido, que nadie se quede atrás, expresiones de todo tipo. Y a la vez hemos aprendido a construir el individuo y la subjetividad personal, que es importante también el ego, porque antes hemos matado ego por todas partes, pero creo que se nos ha ido un poco de las manos. Y creo que el salto evolutivo de nuestra especie, si es que quedamos, es cómo lograr el equilibrio armónico entre la tendencia colectiva y la tendencia
individualista, entre el colectivismo y el individualismo, digamos, para construir personas que a la vez que son sujetos, también son colectividades. Porque en los grupos donde las personas tienen conciencia de sí mismos, del sentido de su vida y su propósito, los grupos son más ricos. En los grupos donde las personas están un poco débiles en su alma, entonces el que tiene más fuerza se lo jala. Pero donde hay colectivos de personas con propósitos definidos, oye, esas organizaciones que se pueden volver instituciones tienen una fuerza, pero vale también para la construcción de la pareja y la construcción de la familia. O sea, muchas parejas son dos individuos que se juntan, pero no tienen ni idea de construir la relación, de sostener una familia en el tiempo y de decir, oye, porque no hay problemas de pareja, hay problemas personales. Mm, Hay una de acuerdo contigo. subjetividad muy distinta. Entonces la pareja es el primer espejo para pelearte y decir, resolvamos. Hablas como psicólogo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Marco, el tiempo nos agota y el tema era inseguridad ciudad. A nivel local, ya yendo te avisando, ¿qué se podría hacer con el tema de estos jóvenes, entre comillas, que están generando, pues, son emisores, ¿no? De un malestar. ¿Qué Integración. alternativas? Hay que hacer integración. Las juntas vecinales, las organizaciones Ujú. adultas, tienen que integrar a sus hijos en la toma de decisiones, ahí chiquitos, ahí, oye, se va a hacer una vereda. ¿Y por qué no hacemos un parque donde nosotros podamos ir a tocar nuestra guitarra y ponerle asientos? Tienen otra forma de construir la arquitectura externa o la construcción civil, etcétera. Tienen otro modo de pensar la casa y no se les incorpora. Entonces, en los barrios donde los jóvenes los llaman para consultarles, oye, fluye de otro modo. Porque lo que no siento mío le tiro piedra, pues, o sea, Es verdad. vuelvo al mismo sentido de decir, oye, ¿por qué somos tan adultodependientes, generando dependencia en nuestros hijos, en nuestras hijas? Es decir, oye, pensemos juntos, porque mira, el que delinque, volvamos al tema de la violencia, el que golpea a una mujer, el que golpea también a un hombre, tiene una conciencia extremada de individualismo y de apropiación individual del otro. O sea, se ha desorientado. Entonces, cuando uno siempre traigo de referencia la cosmovisión de las comunidades que todavía existen y me dicen, Marco, si yo golpeara a una mujer aquí en mi comunidad, le estaría golpeando a toda la comunidad, porque ella es la comunidad y yo también soy la comunidad, pero la comunidad no puede golpear a la comunidad. Entonces sería imposible en nuestro concepto porque ellas somos nosotros. Dice, pero en la conciencia individualista existía en algunos barrios y hay en algunos barrios la tocada de puerta. Cuando la mujer comenzaba a llorar y a gritar, o los hijos, venían las vecinas, le pasaban la voz a la otra vecina y le tocaban la puerta. Vecinita, ¿todo está bien? Vecino, ¿todo está bien? Silencio sepulcral, porque te estás enterando de la vida privada. Ujú. La violencia no es privada, para nada, es pública. Y al día siguiente las vecinas les volvían a preguntar, vecinita, ¿qué ha pasado? Esto funcionaba como un mecanismo de contención, también de Intención. represión, después el marido salía el día tempranito mirando el suelo, medio cabizbajo, y ya sabía que no podía tocar la colectividad. Pero cuando ante eso tú tienes, no te metas en mi vida, yo hago con mi mujer lo que me da la gana, y la mujer dice, mi marido también, es mi marido, uy, ¿cuántas denuncias llegan a la policía, a las defensorías, y cuando ya se va a hacer lo contundente, dice, no, estuvo enojado, pero ya se le pasó.
Entonces hay que colectivizar la vida. Yo digo, hay que colectivizar la vida. Sí, No hay que propuesta. meternos en la vida privada, en el chisme, pero sí sentir que lo tuyo es mío y que es nuestro, y que hay que poner el equilibrio entre lo privado, lo público, lo colectivo, lo individual, lo íntimo y lo que rompe la intimidad porque ya se convierte en un escándalo como puede ser el feminicidio patriarcal o el adulto suicidio o el adulto, eh, esta, esta agresión que hay también de las generaciones adultas a las nuevas generaciones. Entonces hay un cambio, hay una necesidad de un cambio conceptual de enfoque para los proyectos sociales. No basta con tener proyectos sociales, hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar la mirada, hay Mirada, que ¿no? ir con una mirada mucho más abierta, ¿no? Muy bien, estuvo con ustedes Marcos Bazán Novoa, nuestro amigo filósofo, un gran pedagogo y un gran conocedor del tema de jóvenes. Vamos a ver pues cómo responde el público, ¿no? Que ya hacemos la tercera, ahora hablemos de temas afectivos, ¿no? El tema del amor en los jóvenes, pero ya veremos. Gracias, Maquito, por tu tiempo, hermano. Yo sé, tú siempre dando tu cuota y por esta facilidad de transmitir cosas a veces medias complejas, con palabras sencillas y con ejemplos claros para todo el mundo. Un abrazo, hermano. Igual para todos. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Que tengan buen día. Chao, Marquito. Hablamos. Cuídense.